Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión no vamos a descubrir porque ya tenemos en el canal, vamos a reaccionar a otra de las canciones de Francisco Avitia. La primera canción que reaccioné de él, Francisco Avitia, era con una chica que se llamaba Martina, si no me equivoco, ¿vale? Porque hacía tiempo, entonces ya me perdonaréis, pero tengo cerebro de Dolly. Me dijisteis que ahí estaba actuando. Evidentemente yo dije, esto tiene que ser una actuación, esto no puede ser así. Evidentemente estaba actuando, ¿de acuerdo? Estaba actuando. Pero claro, me dijisteis, reacciona a Francisco Avitia con Martina, no sé qué, tal cual. Pues yo, pues venga, pues vale, pues ya, pues venga. No sabía nada de él, claro, evidentemente. Lo que sé de él es a través de vosotros. Por cierto, vamos a leer un poquito sobre la vida de Francisco Avitia y qué puedo ofreceros, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poquito en Wikipedia. A ver, aquí en Wikipedia nos pone Francisco Avitia Tapia, Pilar de los Conchos, hoy Valle Zaragoza, Chihuahua, el 13 de mayo de 1915, Ciudad de México, el 29 de junio de 1995, conocido como el Charro Avitia, fue un cantante de música ranchera y actor mexicano. Vale. Semblanza biográfica. Sus padres fueron Pedro Avitia y Francisca Tapia Efrén. A la edad de 6 años se trasladó con su familia a vivir a Ciudad de Juárez. Durante su adolescencia cantó en bares y centros nocturnos y vivió por el rumbo del Arroyo Colorado. Ahí en su ciudad fronteriza durante su adolescencia recorrió guitarra en mano, cantinas y centros nocturnos de la Avenida Juárez y la calle Mariscal. Cobraba 5 centavos por pieza. Incluso como estaban de moda los tangos, él los interpretaba y entre los temas más pedidos en su repertorio destacaban canciones como El pájaro prieto, el buque de más potencia y la Indita mía. Para 1930 había adquirido cierta popularidad. De esta manera fundó el Sindicato de Cancioneros de Chihuahua. En 1934 se dio a conocer a través de las emisiones de la radio local. Viajó a la Ciudad de México y en su estancia conoció al maestro José Pierson, quien tenía una academia de música a la que acudieron Dolores del Río, Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Mojica y el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Pedro de Lille le puso el mote de El Charro por su peculiar estilo de canto ranchero y con su ayuda comenzó a despuntar su carrera como cantante, llegando a alcanzar con Luis Aguilar, Pedro Infante y Jorge Negrete. Cuidado. Canciones. Grabó más de 200 canciones en 28 LPs. Entre sus más éxitos conocidos se encuentran Máquina 501. Máquina 501 me la habéis pedido muchísimo, pero no hay vídeo en vivo cantando él. Y a mí me gusta ver los cantantes en vivo, como ya sabéis muchas veces, ¿vale? Otras canciones, 20 años, El muchacho alegre, Corrido de Santa Amalia, El bandolero, Los gavilanes, El dorado de Villa, Carabina 3030, Por una mujer casada, Bala perdida, en fin, tiene un montón de historias. Filmografía, participó en más de 20 películas. Premios y distinciones: Premio Hollywood por la ciudad de Los Ángeles, Medalla Virginia Fábregas, Medalla Eduardo Arozamena, en fin, tiene un montón de distinciones, canciones, en fin. Hemos podido conocer un poquito más a Francisco Avitia. Vamos a empezar con la reacción. Vamos allá. Entre copa y copa se acaba mi vida. Esos finales mexicanos a mí, por el amor de Dios,
esos finales mexicanos y esa voz de pecho y esa voz tan bien colocada y esa voz tan profunda, de verdad os lo digo, yo no me voy a morir sin ir a México. Ya os lo digo desde aquí. Yo me tengo que poner en la plaza de Jalisco, Guadalajara, me tengo que poner a cantar con mariachi, por favor, te lo pido. Yo lo necesito para mi vida, lo necesito para mi vida, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Llorando borracho tu perfido amor. Es que es impresionante. Sabéis que tengo que hacer las paradas correspondientes por problemas de copyright, ¿de acuerdo? Eso lo quería dejar bien claro también, porque sí que es cierto que hago paradas, no porque yo quiera, sino porque YouTube me lo exige así, ¿vale? Para no tener problemas de bloqueo de vídeo y de más cosas, pues tengo que hacer paradas, ¿de acuerdo? Es que la voz de Francisco Avitia es algo profundo también. Algo profundo, algo muy que te llena, algo muy que te lleva a su terreno, ¿no? Como quiere, como quiere. O sea, es él. Ya está. Que negros recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Es que es una voz de pecho brutal, es una voz de pecho brutal, o sea, es que es impresionante esa voz de pecho, pero como todos los cantantes mexicanos, yo no sé qué tienen, no sé qué tienen, no sé qué tienen y no sé qué tiene México, que me gusta tantísimo México. Y yo sé que un mexicano nace a donde le da la chingada gana, ¿no? Yo lo sé. Traigo penas en el alma. Ese final bonito, pero además es que ha empezado con una voz así muy grave de pecho, pero ese final, esos finales bonitos son extraordinarios, extraordinarios, o sea, son extraordinarios. Que no las mata el licor. En cambio ellas sí me matan, entre más borracho estoy. A ver, yo quería haceros una pregunta porque realmente sé que hay muchos mariachi, ¿vale? Muchas agrupaciones de mariachi, pero quería haceros una pregunta. Sé que Mariachi Vargas de Tecalitlán lleva muchos años, ¿vale? Desde 1859 creo, algo así, o 1879. Ronda el final de 1800, ¿de acuerdo? Los años de 1800. Ronda el final. Pero claro, como hay tantas agrupaciones de mariachi, pues yo no sé, realmente no lo sé distinguir, porque son generaciones los que van pasando a través de esos mariachi, ¿no? Entonces, ¿qué agrupación de mariachi es esta? Porque no sé si es Mariachi Vargas, no lo sé, no lo sé. Sé que también, es que hay varios grupos de mariachi, y ya me perdonaréis, es que no los distingo, pero yo creo que es lógico, ¿no? O sea, es como que yo os diga distinguir las diferentes canciones de jota que hay en Aragón, en Zaragoza, ¿no? Pues sé que hay muchas veces que os sentís ofendidos porque os digo que tal, que cual. Hay otras veces que no, que sois un amor y que la mayoría de las veces sois un amor todos y que todos me ayudáis a comprender y a entender más vuestra cultura. Y es que, de verdad os lo digo de corazón, es que no sabéis lo agradecida que estoy por introducirme en vuestra cultura y por introducirme un poquito más en lo que es México, ¿no? Y comprender lo que es México. Yo no me tengo que morir sin ir a México, ya os lo digo. Quiera Dios que a ti te pague. Ha empezado con una voz de cabeza, cuidado, ¿eh? Quiera que a Dios te pague. Quiera que a Dios se te pague.
es espectacular. Aquí estaba muy jovencito, Avitia. Estaba muy, muy, muy jovencito. con una traición Igual, para conseguir esa nota, siempre hay que abrir la laringe como si estuvieras bostezando. Igual. para cuando te emborraches, tú sepas por qué llorar. ¿Os habéis dado cuenta? Es que es que hay mogollón hay un montón de agrupaciones de mariachi y es normal que yo no los distinga, pero porque son generaciones, va pasando de generación en generación. Entonces, claro, o sea, es que ahora está el mariachi Vargas juvenil, si es que hay un montón. Y ya me perdonaréis, pero es que hay cientos, de verdad os lo digo. Yo quiero saber cómo se llama también este grupo, a ver si Avitia salía con Mariachi Vargas de Tecalitlán o que salía con otra agrupación de mariachi. ¡Ay, sí me gustan! Ahí va. Ese sonidico lo hacen con el violín. Tic, 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 tic. Eso no me había fijado yo nunca, ¿ves? Claro, yo creo que no lo había escuchado nunca, de hecho, también, como para fijarme. Pero lo hacen con el violín. No más por quererte dejé yo mi casa. Ay, es que es impresionante, impresionante. Yo no sé cómo se le puede llamar esas bajadas que hacen esos cantantes. eh, por más que te dejen mi casa. No sé cómo se le puede llamar aquí en España, la verdad. Porque claro, de normal aquí en España no se canta así. ¿Me entendéis? Aquí en España no se canta así. Entonces, claro, yo no sé cómo se le puede llamar aquí en España eso. Dejé padre y madre por seguirte a ti. Que negros recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Seguro que me vais a decir, para entender la canción tienes que ver la película, porque es una película, eso es evidente, es una película al 100%. Hasta ahí llego, hasta ahí puedo llegar, hasta ahí lo intuyo, que puede ser una película, no, es una película, al 100% es una película. Sabéis seguramente el nombre de la película, siempre me dejáis en comentarios el nombre de la película, el nombre de los actores, el nombre, o sea, es que sois un amor, de verdad, sois un amor todos, de verdad os lo digo, o sea, es que sois un amor, es que no puedo decir, nada malo de los que me siguen, que son, que son para mí ya excepcionales. Me dejáis toda la información que yo pregunto y más en comentarios. Es alucinante. Y es una película seguro. ¿Cuál? No lo sé. Traigo penas en el alma. ¿Os habéis dado cuenta? Y ha subido. Traigo penas en el alma. Sube a voz de cabeza, baja a voz de pecho. Brutal. Que no las mata el licor. Seguramente esto no sea, o sea, no sea playback, ¿vale? Con un micrófono de ambiente, como se rodaban las películas anteriormente. Ya sabéis, un micrófono de ambiente, arriba colgadico. Ya sabéis que tienen que tener una potencia brutal a la hora de cantar, porque si no, la voz, evidentemente, vosotros veis lo que es la pantallica, ¿vale? Pero no veis más allá de la pantalla, de lo que sale en las películas, ¿no? Porque evidentemente solo veis lo que sale en las películas, pero lo que hay detrás de una película
Es muchísimo. Lo que hay detrás de un cantante es muchísimo. En cambio ellas sí me matan, entre más borracho estoy. Eso ha sido un poquito más hablado. Si en cambio, na, 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 con su ritmo, evidentemente, con su tesitura, en la tesitura de cantar, ¿no? Y demás, pero ha sido muy con toquecicos. Na, 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 na. Qué bonito lo hacía, qué bonito. Quiera Dios que a ti te pague. Toma eso. Una traición igual. He de reconocer que la primera reacción que tuve en el canal de Avitia, entre comillas, no me dejó buen sabor de boca porque no me gustaba cómo trataba a la mujer en esa reacción, ¿vale? Me impresionó por eso, ¿no? Porque yo digo, esto tiene que ser una actuación. Claro, esto tiene que estar actuando por narices. O sea, Avitia, o sea, esto tiene que estar actuando por narices. Y me comentasteis, sí, que estaba en una actuación, no sé qué, tal cual, no sé qué. Otros me contestaron, pero me da igual, no tengo las maneras, me la bufan. Pero sí que es verdad que me comentasteis en plan de que sí, que es una actuación, que tal, que no sé qué, que en verdad él está actuando, que tal. O sea, pero me dejó un poquito de mal sabor de boca por cómo trataba a la mujer, ¿vale? Pero bueno, ya está, ya lo hemos subsanado con esta reacción también. Y me está dejando un sabor de boca muy, 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 muy bonito. Para cuando te emborraches sepas por qué llorar. ¿Cómo me encuentra, profesor? Caramba, no cabe duda que ustedes dos nacieron para cantar. Esto tenía que ser de una película, esto es de una película al 100%, vamos, al 1000%. Siempre me decís, tienes que ver la película para saber el contexto. A ver, cuando tengo tiempo veo las películas, he visto ya un par de películas, Dos tipos de cuidado, he visto... Ay, ahora mismo no me acuerdo de la otra, por amor de Dios. Escuela de vagabundos, pero también porque salía mi Pedro Infante. Es que no sé qué tiene Pedro Infante, coñe, que enamora a todas. Pues eso, a ver, pues normal, lógico, si es tan guapo, leches. Pues sí que es verdad que me decís, tienes que ver la película completa y tal. Sí, yo las veo, pero claro, si las veo antes no es una reacción, porque una reacción es verlo por primera vez, ¿no? Así que procuramos hacer eso en el canal. Ay, lo dicho, hasta aquí la reacción, ¿de acuerdo? Seguiremos reaccionando a estos cantantes para no dejarlos en el olvido, para que sigan y para que mostremos el apoyo a los nuevos cantantes mexicanos que quieren salir y que están saliendo y que van a salir, porque nos estamos quedando sin voces mexicanas, sin reyes de la canción mexicana, y eso no se puede consentir de ninguna manera. No se puede consentir de ninguna manera, con lo cual tenemos que apoyar a la música mexicana, a los nuevos que entran en la música mexicana, por favor, y no estar discriminando porque es nieto de, es hijo de, es abuelo de, es no sé qué de, por favor, dejaros esas tonterías, que la música mexicana debe de seguir existiendo, por el amor de Dios, debe de seguir existiendo y no me cansaré de repetirlo. No me cansaré de repetiroslo nunca. Muchas gracias. Hasta aquí la reacción de hoy. Acordaros, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que pone suscribirme, el botón unirme, si queréis alguna membresía, si no, no pasa nada. Aquí abajito en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, cómo colaborar con el canal y, por supuesto, pues toda clase de listas de reproducción de mis covers, canciones inéditas, descubriendo cantantes mexicanos, descubriendo cantantes argentinos, descubriendo cantantes de todo el mundo. Ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. Ya aún sentimos que es tan poco.